Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Espero que estén todos bien y gracias por estar del otro lado acompañándonos como siempre. Hoy vamos a hacer la autocorrección de nuestra actividad, nuestra última actividad que tenemos en el aula, que es la actividad número 46, práctica con terminaciones. Y acá en estas oraciones que tenemos vamos a ver las distintas terminaciones que vimos en las clases anteriores y donde también vamos a poder utilizar, escribir todo lo que los temas que fuimos dando, ¿sí? Vamos a aplicar en estas palabras como para ir ya adentrándonos después en el tema de los dictados, donde nos vamos a encontrar con distintos tipos de palabras que nosotros tenemos que saber cómo escribirlas. Recuerdan que habíamos dado un cuadro con las terminaciones en las clases anteriores, donde teníamos la terminación dat, didat, la terminación tat, con T, titud, mental, mentalmente. Habíamos visto la terminación nadamente, nidamente. Cuando una palabra termina en bilidad, en las terminaciones también de las sílabas ral-nal, que le agregábamos la sílaba dat, aralidad y nalidad. Cuando una palabra termina en ficado, ya habíamos visto también en ficación, cómo se hace, ficadamente, nado, nido, nidad. El gerundio, cuando la palabra termina en ando, endo, yendo. Y la terminación tivo, tiva o tivamente. Entonces, vamos a hacer estas oraciones. Ustedes, si ya las hicieron, controlen y vamos a ir viendo estas palabras con este tipo de terminaciones que vimos en el cuadro anterior. Y comenzamos con la oración número 1. El documental mostraba cómo las multitudes ordenadamente se dispersaban sin perder la humildad. Y ahí tenemos, vamos a ver acá, ahí sí se puede ver, el, ¿sí? Documental, ahí tenemos la terminación mental, cuando la palabra termina mental, mentalmente, nosotros al final dibujamos la sílaba men en su tamaño normal. Entonces hacemos docu mental. Mostraba cómo las multitudes, ¿ves? Vamos a hacer de esta forma, le agregamos el circulito al final, ¿sí? Y reducimos la T. Ordenadamente, y ahí tenemos, y de reducido, y la terminación nadamente, que hacemos el rasgo, ¿ven? Pero reducido, ¿sí? Acá lo hacemos en tamaño normal, en la terminación mental, mentalmente, y cuando la palabra termina en nadamente, nidamente, lo hacemos a la mitad de su tamaño. Se dispersaban, sin perder la humildad. Humildad, terminación dad, es la D reducida, ¿sí? Entonces, el documental mostraba cómo las multitudes ordenadamente se dispersaban sin perder la humildad. Esta es la oración número 1. Vamos a la oración número 2. La finalidad
de la contabilidad, fíjense, la finalidad, y ahí tenemos nalidad. Habíamos dicho que las palabras que terminan en nalidad, calidad y galidad vamos a utilizar como la terminación raonal, ¿sí? Simplemente que le vamos a agregar al final la D reducida. Entonces me va a quedar de esta forma: finalidad. La finalidad de la contabilidad, y ahí tenemos terminación bilidad, contabilidad, bil reducido, es brindar información sobre la actividad de la empresa. ¿Sí? ¿Recuerdan? Empresa, ampliación de gancho, empresa, importa. Hacíamos el gancho ampliado. En la oración número 3, ustedes si tienen alguna duda, pregunten o escriban en el chat, por favor, ¿sí? Que esto sea algo que si ustedes quieren preguntar o quieren saber algo, me dicen, aprovechen este momento para hacerlo. La oración número 3, resignadamente, fíjense, resignadamente, y con prontitud, Eduardo, también vamos a hacer chiquitito, Eduardo. Para los nombres propios, habíamos dicho que los nombres propios generalmente no se reducen, pero hay excepciones. Por ejemplo, Antonio, Alberto, Margarita, Florentina, Anita, ¿sí? Son nombres donde yo voy a reducir el rasgo anterior a la sílaba T vocal. Vamos a hacer un ejemplo por acá. Vamos a hacer un ejemplo con la palabra Antonio, con el nombre Antonio. Fíjense cómo me va a quedar. Voy a hacer an chiquitito, mío. Antonio. Esta sílaba queda implícita. Alberto. Alberto, yo voy a hacer al normal, al ver chiquitito, ¿sí? Anchito, y me va a quedar así. Esta sílaba voy a reducir y me voy a dar cuenta de que esta sílaba ya está implícita en este rasgo, ¿sí? Margarita, por ejemplo. Fíjense cómo me va a quedar. Margarita. ¿Sí? Anita. Voy a hacer en segunda posición, tocando el renglón, Anita. Así me va a quedar Anita. Y Eduardo, que es el nombre que tenemos ahora, Eduardo. Dardo, por ejemplo, fíjense cómo voy a hacer, reducido, dardo. ¿Sí? Bien. Seguimos. Eduardo aceptó la voluntad, ahí tenemos terminación tad, voluntad de la, acuérdense, fino, de la superioridad, superioridad, grueso. Voluntad, la T fina, superioridad, la D gruesa. ¿Estamos?
La oración número 4. Afortunadamente, fíjense, ahí ya dice afortu. Nadamente, la terminación, nadamente, reducido. Afortunadamente, Antonio, y ahí tenemos, ¿sí? Antonio, ahí va en primera posición, Antonio. Antonio logró ver la realidad, y fíjense cómo vamos a escribir realidad. Voy a hacer realidad, ¿sí? Realidad. Y descubrir la exactitud toca el renglón. Exactitud. Y acá tenemos, acá un poquito más grueso y acá más fino, ¿sí? La exactitud, acuérdense, vocal X vocal, la primera vocal es la que me indica la posición. Exactitud de las probabilidades, y ahí tenemos la terminación bilidades en plural. La voy a hacer simplemente vil chiquitito, porque eso me sirve para el singular y para el plural. Probabilidades. Que se le presentaban. Ahí la sílaba T vocal A queda implícita. ¿Estamos? Vamos con la oración número 5. No hay que tomar como verdad, y ahí hago la D chiquitita, todo, abreviatura, cuanto, abreviatura, se dice, coma, y seguir todo impulso. Impulso, acuérdense, en segunda posición, punto y coma. Hay que examinar cada cosa con circunspección. Ahí tenemos el circulito, circunspección. Y amplitud de juicio. ¿Sí? Acá tenemos el prefijo circuns. Acuérdense siempre a la derecha el circulito, ¿sí? Cuando es horizontal siempre arriba. Acá en seguir, fíjense que tenemos superposición del ganchito ere. Tapamos con nuestro circulito el ganchito ere, ¿sí? Fíjense, después que escriban, lean lo que escribieron. No hay que tomar como verdad todo cuanto se dice, ni seguir todo impulso. Hay que examinar cada cosa con circunspección y amplitud de juicio. Vamos a la oración número 6. La riqueza de un país se asocia también impulso lleva ampliación de gancho, sí. Sinati, impulso es con ampliación de gancho. Porque fíjate que ahí tenemos
tenemos MP, es como importante, como cuando escribimos la palabra importante, ¿recuerdan? Que hacíamos importante, hacemos importante, o empresa, o empresa, hacemos empresa, ¿ven? Impulso, también hacemos con el ganchito L, la ampliación del ganchito L. Bien, entonces, la riqueza de un país se asocia fundamentalmente, y fundamentalmente yo voy a hacer fundamentalmente. Fundamentalmente. Acá hago reducido a sus recursos naturales, es na simplemente. Yo puedo hacer, como vemos ahí, fíjense que ahí tenemos narales, ¿ven? Natu, ahí hicimos en la oración número 6. Ahí hicimos na reducido, porque la sílaba tu ya queda implícita, y escribimos con el ganchito rales. ¿Se dan cuenta? Yo lo puedo hacer así, está perfecto. Pero si ustedes lo quieren hacer así, naturales, esta es la abreviatura de naturales. Anótenlo, naturales es na simplemente. Bien. Mantenerla, y ahí hacemos mante, y el ganchito R, mantenerla, queda la sílaba implícita, mantenerla, es responsabilidad, la abreviatura de responsabilidad. Anótenlo también si por ahí no lo tienen, responsabilidad. Acá tenemos esta abreviatura, responsable, responsabilidad, lo vamos a hacer de esta forma. De sus ciudadanos. Ciudadanos. Acá, al hacer la D reducida, ya tenemos implícita la segunda sílaba de vocal. La oración número 7. Los minerales, y fíjense cómo vamos a escribir minerales. Mineral, ahí dice mineral, y como está en plural, le agregamos el circulito. Minerales. Metalíferos. Hacemos metalíferos. Son portadores, y ahí fíjense un poquito más a la izquierda. Portadores está escrito, ven en el círculo, y si se puede ver, Mauro, un poquito acá a la derecha. ¿Ven? Portadores, portadores, fíjense que yo también puedo hacerlo de la forma en que se ve a la derecha. Y también yo puedo escribir productores, portadores y productores, fíjense. Portadores, en el primer círculo dentro del renglón, tenemos por reducido, la sílaba T, vocal A, está implícita y hacemos dor. Le agregamos el circulito al final porque es dores. Pero yo también puedo escribirlo de aquella forma. Lo vamos a hacer acá. Por chiquitito, dores, portadores. ¿Sí? Y esto también, así yo voy a escribir productores, pero ¿cómo voy a saber si va portadores o productores? Por el contexto de la oración. Son dos formas de escribir, las dos están bien. Ustedes vean cuál les queda mejor en el momento en que tengan que escribir, cuando estén con la velocidad.
¿Estamos? De metales, ahí dice metales, tenemos reducción. Y la sílaba T vocal implícita. Elementos, elementos valorados por sus características, ya saben cómo se escribe, características de resistencia mecánica, plasticidad. Fíjense cómo me va a quedar plasticidad. ¿Sí? Yo no puedo acá, tengo que hacerlo de esta forma, yo no puedo usar acá elipse. Plasticidad, maleabilidad, y voy a hacer maleabilidad y tenacidad. Y conductibilidad. Chiquitito, habilidad. Conductibilidad. Fíjense cómo me queda esta palabra tan larga como, a ver, ahí la ven. Cómo me quedan. Este es reducido, prefijo con. Conductibilidad. Térmica. La oración número 8, las ventas han disminuido, y ahí tenemos terminación nado, nido, nidad, con la rayita oblicua. Y fíjense que ahí tenemos dos vocales, la U y la I, entre la L y la D vocal. Puede haber una o dos vocales, habíamos visto nosotros. En este caso hay dos vocales. Disminuido, me va a quedar así. ¿Se ve? Las ventas han disminuido significativamente, demostrando, y tenemos el gerundio ando, demostrando, es el puntito, las dificultades económicas. Económica es eco nada más. Entonces, las ventas han disminuido significativamente, demostrando las dificultades económicas. Me queda de esta forma. La oración número 9. Habiendo, ya caído la noche, se vieron obligados a ir remando, ¿sí? Remando, puntito, hacia la orilla, ahí me marca la posición, la vocal I en segunda posición, acampando, miren cómo hacemos acampando, la vocal A, paando, justificadamente es ficadamente, en una zona poco recomendada. Habiendo ya caído la noche, se vieron obligados a ir remando hacia la orilla, acampando justificadamente en una zona poco recomendada. ¿Sí? La oración número 10.
Dole, dice, es un nombre. Está entre comillas. Aunque denominado, terminación nado, nido, nidad, a menudo también nado, nido, nidad, la rayita oblicua gruesa, denominado a menudo perro salvaje de Indias. Está emparentado, está explicando lo que es dole, está emparentado más estrechamente con el sabueso que con el perro verdadero. Caza en manada. El venado es una presa usual. Usual es cortando el renglón, ¿sí? Es en tercera posición. Usual, ahí está en primera, está mal. Usual, ganchito L. Bien. La oración número 11, al ir ingresando, acá tenemos ampliación de gancho, ingresando en la casa histórica de Tucumán. Vamos entrando, escribo entra con el puntito al final, por la puerta de nuestros recuerdos a la cuna de la libertad. Al ir ingresando en la casa histórica de Tucumán, vamos entrando por la puerta de nuestros recuerdos a la cuna de la libertad. 12. En la actualidad, y ahí fíjense cómo está también dos formas de escribir. Actualidad, yo puedo hacer la A engrosada, actualidad, escribo como en el primer ejemplo, o puedo hacer también con el ganchito L y hago como una pequeña, como que rompo la T ahí y le agrego la R chiquitita, la terminación DAT, para que se note. De las dos formas puedo escribir. Está bien. Ustedes elegirán qué forma les parece más práctica para cuando escuchen esa palabra en algún dictado. En la actualidad, fíjense que el segundo ejemplo es más rápido. En la actualidad, la Argentina, simplemente, cuenta, abreviatura, cuenta, chiquitita, cuenta con. Fíjense ahí, cuenta, hago la mitad del tamaño normal y con hago normal. ¿Sí? Cuenta con una mortalidad, lo mismo que en actualidad. Yo puedo escribir debajo del renglón en tercera posición mortalidad con la terminación dad chiquitita, o puedo escribir también ganchito R, y después agregarle a la T el ganchito L y hacer dad chiquitito. ¿Se entienden? De las dos formas puedo escribir. Vamos a hacer mortalidad. Infantil,
relativamente alta. Relativamente, fíjense cómo relativamente. Hago corto el rasgo, tiva, y hago men chiquitito. Alta es simplemente al reducido. La oración número 13. La calidad y la intensidad. La calidad y la intensidad del dolor se ven influidas por la experiencia. Fíjense que acá tenemos ganchito N, que está superpuesto con el circulito. Por eso está de este lado, porque está tapando el ganchito N. Subjetiva, voy a hacer subjetiva. Por el significado, hago significado. El rasgo F vocal reducido. Ficado, yo hago F reducido. Ficación, hago F del tamaño normal. Por el significado que se le atribuye a la situación dolorosa y por el estado psicoemotivo del momento. Momento es simplemente mo. La abreviatura de momento es mo. Anótenlo también. 14. La modernización del plano de la ciudad reducido, de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿ven? Buenos Aires. Esta es la abreviatura. Comenzó con la apertura de la avenida. Hago avenida. Nado, nido, nidad. De Mayo, que une la Plaza de Mayo con la Plaza Lorea, enriqueciendo, puntito, la perspectiva, le corto acá, terminación tiva, de la Casa Rosada y del Palacio del Congreso. Me queda así. La modernización del plano de la ciudad de Buenos Aires comenzó con la apertura de la Avenida de Mayo, que une la Plaza de Mayo con la Plaza Lorea, enriqueciendo la perspectiva de la Casa Rosada y del Palacio del Congreso. La oración número 15. Calificadamente. Calificadamente hago FIMEM.
la autoridad impuso la penalidad. Fíjense cómo hago penalidad. 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 Y leo penalidad. Al culpable. XVI. Fue desarrollando, puntito, las iniciativas en esos negocios con honorabilidad. En forma experimental, mentalmente, se demostró aquella ley física con ese instrumental. 18. Para ese análisis, fíjense, análisis también. Yo puedo hacer, como vemos ahí, puedo hacer análisis o puedo hacer análisis. Fíjense, de las dos formas yo lo puedo hacer. Acá lo van a entender mejor en este. Cuando tengan que leer químico, hemos dosificado con exactitud las sustancias. 19. Aprovechando todo lo que termine ando, endo y endo. Acuérdense, el gerundio, el verbo, terminación con un puntito al final. Aprovechando la claridad de la luna, el jardinero va regando las plantas empecinadamente. Hago empecinadamente, la terminación nadamente es men chiquitita. Profe, consulta. Sí. En el 18, el segundo circulito que marcó, ¿qué es? Acá en el 18 tenemos 18, sí. para ese análisis químico, análisis, ¿sí? Esta forma yo explicaba que análisis, ¿ven? Anal y hago el circulito final. Análisis, escribo, pero en realidad, fíjate que a vos ya te confundió, ¿por qué? Porque no estás acostumbrada a, si vos lo escribís de esta forma, te va a confundir menos en la lectura. ¿Sí? Acá tengo análisis y acá tengo ganchito L, análisis. Bien. Círculo mayor. ¿Se entiende? Bien. Cualquiera de las dos formas está bien. Cualquiera de los dos está bien. Ya cuando uno tiene práctica y cuando tiene velocidad, en el apuro, uno trata de hacerlo más, escribir la palabra lo más abreviada posible, que es esta. ¿Sí? Pero si yo estoy empezando y me va a costar leer, y voy a escribir de esta forma. ¿Entendés? Dale, gracias. Bien. Para ese análisis químico hemos dosificado, terminación ficado, con exactitud, terminación titud, acá chiquitito, las sustancias. Y fíjense que acá también tengo superposición del ganchito final N, por eso
va de este lado y por eso mi círculo mayor le tapa a la N. ¿Mm? Acá va a la derecha y acá, ¿por qué va a la izquierda? Porque le tapa, se superpone al ganchito final N. ¿Estamos? Bien. Vamos con la oración 20, que dice conmemoración, con, prefijo conmemoración. Se aplica efectivamente, efectivamente yo le doy, a un acto o solemnidad, fíjense, solemnidad, en que se, fíjense cómo hago, en que se, todo junto le voy a hacer, en que se, ¿ven? En que se, como abreviatura de, en que se recuerda algo importante. ¿Sí? En que se recuerda algo importante. Bien, después ustedes tenían un texto largo, ahí yo les subrayé, les marqué la ley electoral. Fíjense cómo vamos a escribir. No vamos a hacer esto, está hecho, después cuando se les suba ustedes van a ver. ¿Sí? Nosotros acá en la legislatura ocupamos mucho, por ejemplo, este tipo de palabras, la ley electoral. Y fíjense cómo vamos a escribir la ley electoral. La ley electoral. Esta es la forma en que nosotros escribimos la ley electoral. ¿Sí? La ley electoral, en primera posición. Nosotros ya sabemos que acá dice la ley electoral, ¿se entiende? Yo no escribo la ley electoral. Fíjense todo lo que me ahorro. La ley electoral. Por eso lo que tiene el sistema taquigráfico es justamente que inclusive ustedes después cuando tengan velocidad van a ir aplicando hasta sus propias abreviaturas porque van a saber que escribiendo de esa forma lo pueden sacar, lo pueden leer. Obviamente tampoco tienen que salirse de las reglas o de las de lo que vimos, ¿no? De todo el tema que vimos, pero tiene esa particularidad. Más abajo, fíjense que van a tener la traducción del texto. Ahí tienen para corroborar después ustedes. Y también hay otro texto, este se llama Una ley para la democracia. Y hay otro que se llama La amabilidad, que traten de dictar, de que alguien les dicte. Háganlo como tipo dictado. También tienen al final, está en taquigrafía para corroborar. Pero ustedes háganlo, si no tienen quien les dicte, háganlo solo y después controlen. Más abajo tenemos también todo con las terminaciones que dimos, ¿ven? Para corroborar. Lo importante es que ustedes puedan hacerlo solitos primero. Después hay más oraciones. Esta tarea háganlo, esta actividad, más oraciones con la traducción y con la escritura en taquigrafía. Yo ahora, hay otra que se llama Frases de Alberdi, también está hecha, fíjense. Yo ahora lo que quiero hacerles a ustedes es una práctica, y eso es final, ¿sí? Ahí terminamos. Una práctica de un dictadito, como para que ustedes vayan viendo ya cómo vamos a hacer las próximas clases. Vamos a hacer un dictado. Yo les voy a dictar
con un cronómetro a una velocidad lenta, lenta para arrancar. Y ustedes escriban después si pueden hacer la traducción bien y si no, la vamos a hacer en la próxima clase. Estén preparaditos con sus lápices y yo les voy a dictar. Se llama La Medicina. La Medicina, ¿sí? La Medicina es el título. ¿Están preparaditos? Les dicto, ¿sí? Esto es cronómetro, es un dictado de 20 palabras y vamos a hacerlo en 9, en 10 minutos lo vamos a hacer para que sea más lento. En los dictados no se repite, así que traten de escuchar bien la palabra y de escribirla. Va. Antes de iniciarse en la práctica de curar o lo que es tal vez más importante, coma, de prevenir hasta la más ligera enfermedad, coma, aspirante a médico tiene que pasar largo tiempo estudiando cuerpo humano en su estado normal. Profe, no se entiende nada, lo siento. A ver, voy a parar. Creo que es por el micrófono de mi, o al menos yo no entendí, no sé. A ver, bueno, vamos a empezar. A ver si tienen control. Estudiando, quedé, A ver. no sé, después no entendí, ¿No se perdón. escucha bien? A ver. Antes de iniciarse la práctica de curar, ¿se escucha mejor? Yo quedé en estudiando, profe. Bueno, antes de iniciarse en la práctica de curar, o lo que es tal vez más importante, de prevenir hasta la más ligera enfermedad, un aspirante a médico tiene que pasar largo tiempo estudiando el cuerpo humano en su estado normal. Punto seguido. Ante todo, tendrá que comprender su estructura, coma, las funciones de los diferentes órganos y en qué forma
el funcionamiento del mismo influye en los otros y en el organismo en general. Punto aparte. A continuación, tendrá que estudiar los factores externos que influyen en el funcionamiento del cuerpo humano y de sus diversos órganos. Dos puntos. Los microbios, coma, bacterias, coma, virus y toxinas que provocan un trabajo anormal del cuerpo e incluso de la mente, coma, es decir, la enfermedad. Punto seguido. Al mismo tiempo, aprenderá los efectos benéficos o neutralizadores de los medicamentos y de las drogas. Bien, hasta ahí vamos a hacer. Fue muy rápido. ¿Sintieron que le faltó muchas palabras? Porque este es el dictado más lento con el que podemos empezar. Bien, vamos a hacer un ratito. La medicina es el título, ¿sí? Antes de iniciarse en la práctica de curar, o lo que es tal vez, fíjense cómo hacemos tal vez, la abreviatura de tal vez. Tal vez más importante, coma, de prevenir hasta la más ligera
enfermedad. Puntito, enfermedad. Puntito que va unido al rasgo. Enfermedad, coma es. Un aspirante, un aspirante a médico tiene que pasar largo tiempo estudiando el cuerpo humano en su estado normal. Punto seguido. Ante todo, ¿recuerdan la abreviatura de ante todo? Ante todo. Ahí dice ante todo. Ante todo, tendrá que comprender su estructura, coma, las funciones de los diferentes órganos. ¿Y en qué forma influye? No, ¿y en qué forma? ¿Dónde me quedé? Ante todo, tendrá que comprender su estructura, las funciones de los diferentes órganos y en qué forma el funcionamiento del mismo es misnamo, ¿sí? Del mismo influye en los otros y en el organismo en general. General es gen nada más, ¿sí? A continuación, tendrá que estudiar, y acá hacemos del otro lado la elipse. Fíjense que estudiando, ¿cómo lo hicimos? Estudiando, lo hicimos, ¿a dónde está? Acá, ¿ven? Del lado de la derecha. En cambio, estudiar, va superpuesto. Fíjense cómo me queda estudiar. A continuación tendrá que estudiar los factores y factores vamos a hacer prolongación de rasgo. Factores, me va a quedar así. Ampliamos, doble tamaño. Los factores externos. Acá también prolongación de rasgo. Externo, acá ya dice externos. ¿Sí? Acá hacemos prolongación. Que influyen en el funcionamiento del cuerpo humano, y de sus diversos órganos. 2 puntos. Los microbios, bacterias, virus, toxinas que provocan un trabajo anormal, del cuerpo
e incluso de la mente. Mente hacemos chiquitito. Es decir, acá también es decir, fíjense cómo hacemos es decir. La enfermedad. ¿Sí? La enfermedad. Punto seguido. Al mismo tiempo, aprenderá los efectos, hago reducido mi rasgo, benéficos o neutralizadores, perdón. Fíjense cómo hacemos neutralizador. Acá ya tengo neutra, ampliación, neutralizadores, ¿sí? Neutralizadores de los medicamentos y de las drogas. Nos quedó un poquitito para terminar el dictado este de medicina. Un parrafito nos quedó. Que vamos a hacerlo. Practiquen y la semana que viene arrancamos la clase con este dictado ya sin interrupción y con una velocidad controlada con cronómetro, si les parece, ¿sí?